Proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y en la explicación del sexto mandamiento en la que estamos, nos adentramos en un apartado que tiene como título la fecundidad del matrimonio. Es a partir del punto 2366. En los puntos anteriores, pues digamos que hemos hablado también de este tema, por supuesto, de la fecundidad, pero habíamos subrayado más la dimensión unitiva del matrimonio, de la entrega sexual. La sexualidad como un instrumento pensado por Dios para hacer una donación plena de la persona. Soy totalmente tuyo, todo lo mío es tuyo, etcétera. Eso queda corporalmente expresado en la entrega sexual. Hemos subrayado mucho en los capítulos precedentes, en las ediciones precedentes del Catecismo, el aspecto unitivo, ¿no? Ahora vamos a subrayar el aspecto de apertura a la fecundidad, de transmisión de la vida. Es a partir del punto 2366, como digo. Dice así: la fecundidad es un don, un fin del matrimonio, pues el amor conyugal tiende naturalmente a ser fecundo. El niño no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos. Brota del corazón mismo de ese don recíproco, del que es fruto y cumplimiento. Por eso la Iglesia, que está en favor de la vida, enseña que todo acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Bueno, un tema, como veis, pues muy, muy importante, un tema que la Iglesia Católica, pues una concepción moral que la Iglesia Católica ha mantenido siempre. Algunos se piensan equivocadamente pues que esta posición de la Iglesia Católica en el tema de nuestra concepción sobre la fecundidad del matrimonio, sobre la apertura a la vida y sobre la inmoralidad de la anticoncepción, se piensan que eso fue pues una postura que la Iglesia tomó por primera vez pues en la Humanae Vitae, ¿no? En la encíclica Humanae Vitae, que hace 40 años promulgó su santidad Pablo VI de feliz memoria. No es cierto. Esta ha sido una doctrina pues que es tan antigua como el mismo cristianismo. Lo que ocurre es que en ese momento histórico, hace 40 años, pues por el motivo de que en ese momento se introdujo, en el contexto de la revolución sexual, se introdujo la novedad de la anticoncepción, etcétera, algunos pensaron que la Iglesia Católica iba a cambiar de posicionamiento y entonces se crearon unas expectativas determinadas pensando que Pablo VI en esa encíclica o en ese pronunciamiento que había anunciado que iba a hacer, pues iba a cambiar la que había sido la doctrina católica de toda la tradición, ¿no? Evidentemente el Papa no puede cambiar la doctrina que forma parte de la tradición de la Iglesia, no puede cambiarla, no está en su mano. El Papa no es dueño de la tradición de la Iglesia. Más bien, la tradición se ha puesto en manos de la Iglesia, no sé, es depositaria la Iglesia, y el Papa también es depositario de la tradición, no es dueño de ella. Por eso digo que esta doctrina no únicamente se recoge en la Humanae Vitae, sino también posteriormente en otras muchas encíclicas, en la Familiaris Consortio, el Evangelium Vitae, por supuesto en el Catecismo de la Iglesia Católica, como veis, pero antes también, ¿no? Estaba recogida, pues por ejemplo, en la encíclica Casti Connubii del Papa Pío XI, y bueno, muchas declaraciones de Pío XII, e incluso tiene raíces bíblicas, tiene raíces bíblicas. Por ejemplo, en el capítulo 38 del libro del Génesis se habla claramente del pecado de Onán. De ahí viene la palabra el onanismo, que bueno, igual a algunos no les suena, pero el capítulo 38 del Génesis, a partir del versículo 8, dice así, lo voy a leer, ¿no? Judá dijo entonces a Onán: únete a la viuda de Er para cumplir con tus deberes de cuñado y asegura una descendencia a tu hermano.
Pero Onán, sabiendo que la descendencia no le pertenecería, cada vez que se unía con ella, derramaba el semen en la tierra para evitar que su hermano tuviera una descendencia. Su manera de proceder desagradó al Señor, que lo hizo morir también a él. Bueno, es decir, ese obrar de Onán, que interrumpía el acto sexual natural y derramaba el semen en la tierra, desagradó tremendamente a Yahvé, que castigó a Onán. Bueno, de ahí viene el término de el onanismo, ¿no? Es decir, que no es cierto pues la afirmación que en algunas ocasiones se hace, que de estos temas en la Biblia no viene nada. Son cosas que la Iglesia se ha sacado de la manga. No es cierto eso. No es cierto. Existen muchas, o algunas, por lo menos, bases bíblicas. Aparte de que tampoco es correcto recurrir, para hablar de todos los temas de moral, recurrir a ese argumento de que de esto no dice nada de la Biblia. Recuerdo que no hace mucho un oyente me hizo también una consulta sobre este tema y yo le dije, hombre, es que ese argumento no cabe utilizarlo literalmente, porque la fuente de la revelación no es exclusivamente la Sagrada Escritura, sino que es la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Ambas dos, la Escritura y la tradición de la Iglesia, que están lógicamente interdependientes una de la otra, son la fuente de la revelación. Por eso, claro, cuando alguien te pone como argumento, es que de esto no dice nada el Evangelio. A ver, ¿en qué sitio dice el Evangelio algo de la fecundación in vitro? Hombre, evidentemente, ¿no? El Evangelio no va a hablar de la fecundación in vitro, ¿no? Pero sí que la Sagrada Escritura, leída en la tradición de la Iglesia e interpretada en la tradición de la Iglesia, nos da los suficientes criterios y nos da la luz del Espíritu Santo para juzgar también sobre este tema, el otro y el de más allá. Esto lo digo un poco como comprensión global. Bueno, decir también, sin embargo, que es verdad que la Humanae Vitae fue, aunque he insistido, que no es la única declaración magisterial, sino que antes siempre había sido la doctrina constante de la Iglesia, ¿no? El hecho de que el acto sexual debe de permanecer abierto a la transmisión de la vida y no puede cerrarse a él, porque eso sería inmoral, ¿no? Pues digo que es verdad que aunque esto ha sido doctrina de toda la vida de Dios, anterior y posterior a la Humanae Vitae, es verdad que fue un momento histórico muy importante y determinante, en el que yo creo que además la Iglesia Católica manifestó en su forma de proceder su origen divino. Me explico. Es evidente que en aquellos años, es que la Humanae Vitae fue publicada ni más ni menos que en julio de 1968. O sea, que es que fue publicada 2 meses después del famoso mayo del 68, cuando se estaba proclamando pues en toda Europa la revolución sexual, cuando se estaba diciendo yo hago con mi cuerpo, se propugnaba el amor libre, se estaba escribiendo en las paredes de París y de toda Europa pues esa especie de yo hago con mi cuerpo lo que quiero, ¿no? Etcétera, etcétera. Y claro, en aquel momento histórico tan delicado, pues los criterios de oportunismo pues nos hubiesen aconsejado posponer la publicación de la encíclica o cambiar un poco o adaptarla a las situaciones. Y sin embargo, la verdad es que la Iglesia no acostumbra a dar pasos o a retrocederlos preocupada por su índice de popularidad, sino que la Iglesia se mueve por el bien de sus hijos, aunque a veces por predicar fielmente luego le llevan chuzos y tenga que soportar un desgaste grande, ¿no? Porque a veces la Iglesia pues es un tanto, digamos, atemporal, o sea que atemporal quiero decir que la doctrina de la Iglesia en un tiempo cultural determinado pues es bien acogida, en otro tiempo cultural determinado pues existe un rechazo muy grande, pero como decía Chesterton, el cristianismo nos libera de la esclavitud de ser hijos de nuestro tiempo. Es que la verdad moral no puede depender de en qué tiempo me ha tocado vivir. Claro, como resulta que estamos en un entorno pues puritanista de la Iglesia, de la Inglaterra victoriana, pues entonces somos puritanistas. Como estamos ahora en mayo del 68, ahora predicamos el amor libre. Como estamos en una nación, como estamos en otra, no. Nuestra moral no puede depender del tiempo o del lugar en el que me ha tocado vivir. Repito esta frase de Chesterton que me parece
impresionante, ¿no? El cristianismo nos libera de la esclavitud de ser hijos de nuestro tiempo, porque eso es una gran esclavitud. Que a mí me condicione tanto el tiempo y el lugar, no, es que el magisterio cristiano es eterno, es supratemporal. La verdad de Cristo no tiene tiempo. Se inserta explicación de este punto 2366. Un punto que comienza diciendo la fecundidad es un don. Vamos a ver, esto es importantísimo. La fecundidad es un don. La vida es un don. Esto que desde el punto de vista cristiano lo tenemos claro, sin embargo contrasta grandemente con una concepción una concepción cultural de nuestro momento, en la que la vida es entendida como un objeto de mi deseo, es un producto de mi deseo. Claro, como todo en esta vida lo reducimos a una especie de comercialización, podemos llegar a entender que la vida yo la encargo. La vida la encargo, la vida yo la produzco, ¿no? Uno pues dice que me voy a hacer una casa, me voy a comprar un coche, me voy a no sé qué. Entonces, claro, uno dice, vamos a tener un hijo. Uno tiene ese riesgo, ¿no? En esa misma dinámica en la que él se siente agente, ¿no? Está él siendo, ¿no?, pues el que en primera línea, en primera y última instancia, y él decide las cosas que va a adquirir, que va a tener, las opciones que va a tomar. También puede pensar que la vida se inserta en esa misma dinámica. Vamos a comprar un coche, venga, sí, lo compramos a plazos, ¿no? Y buscamos una hipoteca en la que mensualmente paguemos tanto. ¿Nos da o no nos da? Sí, nos da, venga, nos metemos en el piso, venga, nos metemos tal, venga, vamos a encargar el hijo. Esto es un riesgo que todos tenemos. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque es fácil que a todos de alguna manera, en un cierto nivel, pues nos afecte esta mentalidad en la que pensemos en un hijo en estos conceptos. O sea, en estos, sí, podríamos decir, bajo estos parámetros. Sin embargo, aquí se dice, mira, la vida es un don, la fecundidad es un don. Es verdad que Dios nos ha dado también una capacidad de discernimiento. Hablaremos posteriormente de ello, hablaremos otros días de ello. Pero lo primero es entender que la vida es un don, no es un objeto de consumo, no es algo que el ser humano, produzca. Incluso, fijaros en nuestro lenguaje cristiano, tradicionalmente cristiano, decimos, no, Dios nos ha dado un hijo. No solo decimos, hemos tenido un hijo, Dios nos ha dado un hijo. Esto es una cosa que yo, pues muchas veces he querido hacer ver, he querido iluminar a los padres que se presentan gozosos con un niño en la iglesia y piden el bautismo y están radiantes y están gozosos, ¿no? Y entonces es un momento de abrirles los ojos a esta dimensión. Dios os ha dado un hijo. La vida es un don. La vida es un don. Esto es muy importante entenderlo, ¿no? Y además, de aquí se derivan muchas cosas, ¿no? Se derivan de entender que la vida es un don, o un derecho, se derivan muchas cosas. Por ejemplo, se derivan que se entiende que no es lícito si la vida fuese, o sea, si la procreación, ¿no?, o si la fecundidad fuese un derecho, pues entonces sería moralmente correcto todo tipo de técnicas de fabricación de los hijos. Entonces la fecundación in vitro y todo tipo de técnicas artificiales, sean al precio que sean, ¿no?, o tengan el coste moral o tengan el coste de vidas humanas o de sacrificación de embriones o lo que sea, ¿no?, pues podría ser correcto, ¿no? Pero es que la fecundidad no es un derecho, no es un derecho. O sea, es que no se puede pensar en esas categorías, ¿no? O por ejemplo, cuando en España se abrió el debate sobre el tema de el supuesto derecho a la adopción de los niños de las parejas gays homosexuales, me dice, oiga, es que usted no tiene derecho a tener un niño, es el niño el que tiene derecho a tener padre y madre. Pero no podemos hablar de la vida en términos de derecho. Uno tiene derecho a tener casa, uno tiene derecho a tener trabajo, uno tiene derecho a muchas cosas, pero no tiene derecho a la vida. La vida no es un derecho, la vida es un don. Entonces no se puede meter
en la misma lógica, en los mismos parámetros que el resto de las cosas. No, lo trasciende. Hay derecho al trabajo, hay derecho a muchas cosas, ¿no? A una vivienda digna y a muchas cosas más, pero no a la vida. La vida es mucho más, es un don, no es un derecho. Este es, por lo tanto, el primer punto de partida. La fecundidad es un don. Y sigue, un fin del matrimonio, dice, un fin del matrimonio. Hombre, bastante obvio, ¿verdad? Bastante obvio, pero sin embargo hay que decirlo, porque la Iglesia se encuentra con matrimonios que se realizan y se consuman y después descubre que explícitamente habían pactado el estar cerrados a la fecundidad. Y un matrimonio que se haya producido con ese pacto, con esa decisión de no querer tener descendencia, es nulo. O sea, la Iglesia lo declara nulo. Porque así de claro, ¿no? Es que es como sencillamente entender que no ha sido matrimonio. O sea, no se ha producido, porque estaba cerrado a una de las finalidades que son básicas y que son esenciales, ¿no? Y que son inherentes al propio matrimonio. Cuando se descubre que un matrimonio se ha realizado con una decisión mutua, con un pacto incluso de no tener descendencia, ese matrimonio la Iglesia lo declara nulo. Ha sido una ficción de matrimonio, una ficción. Otra cosa es que el matrimonio no sea fecundo, que sea infértil, etc. Es otro tema distinto, ¿no? Que Dios no les dé el don de la vida. Pero otra cosa es que el hombre y la mujer decidan unirse en ficción de matrimonio, cerrados a la finalidad del propio matrimonio. Es una ficción de... Por eso dice, un fin del matrimonio, pues el amor conyugal tiende naturalmente a ser fecundo. Aquí viene una afirmación para entender el porqué de las cosas, ¿no? Dice, el niño no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos, brota del corazón mismo de ese don recíproco, del que es fruto y cumplimiento. Esto es importante, claro, es que tenemos una concepción en la que la sexualidad y la procreación se pueden separar de tal manera que parece que, bueno, le ponemos a la sexualidad, le ponemos niño o no le ponemos niño. Venga, sí, se lo ponemos. No, esta vez sin apertura, no. En la siguiente vez abiertos a la vida, la siguiente vez cerrados a la vida. Como si la fecundidad fuese algo que viniese de fuera. No, es que brota de dentro mismo. Permitidme que ponga un ejemplo así un poco bruto, ¿no? Es como cuando uno va a tomar va a un bar, va a tomar un refresco y dice, ¿se lo pongo con hielo o sin hielo? Dice, no, con hielo, no, sin hielo. No, o sea, es que este ejemplo, que perdonad que es un poco bruto, este ejemplo parece que quiere un poco incidir en esto, ¿no? Que la fecundidad no es algo que venga de fuera, añadido a la expresión del amor, que la puedo poner o quitar según a mí me parezca. No. Dice aquí, leo de nuevo esta expresión que me parece preciosa. El niño no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos, sino que brota del corazón mismo de ese don recíproco, del que es fruto y cumplimiento. He aquí una razón de por qué la dimensión unitiva y procreativa no podemos nosotros separarlas artificialmente. Porque digamos, la fecundidad o la procreación no es algo que venga de fuera o que se le pueda añadir o quitar a la propia expresión del amor. Es que brota de la expresión del amor, no viene de fuera. Voy a echar mano de unas palabras del Santo Padre preciosas, pronunciadas en octubre del 2008. Es un discurso que el Papa pronunció a los participantes en un congreso internacional convocado en Roma, en la Universidad Católica de Roma, con motivo de los 40 años de la Humanae Vitae, ¿no? Y ahí el Papa reflexionaba sobre esto. Era la Universidad Católica del Sacro Cuore. Y allí el Papa dijo lo siguiente. Estamos hablando de cómo existe una dimensión, o sea, es inseparable la dimensión unitiva de la dimensión procreativa. Y estamos un poco queriendo iluminar esta frase que dice en el punto 2366 el Catecismo, de que claro, que el niño, o sea, la vida, la fecundidad no viene de fuera a
a la expresión sexual, entonces la pongo o la quito. No, es que está unida, nace de esa misma expresión del amor. Por eso no se puede separar las dos cosas, ¿no? Bueno, pues en este contexto, el Papa decía a estos congresistas: los esposos, habiendo recibido el don del amor, están llamados a hacerse a su vez don, explicando estos puntos primeros del apartado La fecundidad del matrimonio. En el punto 2366 hemos insistido, y vamos ahora sencillamente a darlo por concluido, hemos insistido en la inseparabilidad de la dimensión unitiva de la expresión de la sexualidad de la dimensión procreativa. El hombre, no es lícito que el hombre separe artificialmente esas dos dimensiones que Dios ha constituido unidas. Y bueno, pues antes de pasar al siguiente punto, recuerdo que Su Santidad Pablo VI, en la encíclica Humanae Vitae, ya profetizó que si se separaba la sexualidad de la procreación, aceptando la anticoncepción, iba a ocurrir tarde o temprano que también se iba a separar la sexualidad del amor. Y algunos decían: no, hombre, que no sea usted agorero, no esté siempre profetizando desgracias, ¿no? Uno puede separar la sexualidad de la procreación con la anticoncepción y sin que eso disminuya para nada el amor. Ya, pues es que resulta que la historia ha demostrado lo contrario, que el Papa tenía toda la razón. Se separó. El divorcio de la sexualidad de la procreación fue de la mano de la separación de la sexualidad del amor. Y hay que ver después cómo ha aumentado tremendamente las rupturas matrimoniales, las relaciones sexuales extramatrimoniales, etcétera, 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 ¿no? Es que digamos que cuando se separa una dimensión de la otra, pues la otra también queda totalmente desconexa. Hasta el punto de que Jérôme Lejeune, quien fue premio Nobel de Biología, Jérôme Lejeune, él describió con una frase muy gráfica esta concatenación de despropósitos, ¿no? Y él dijo la siguiente frase: la anticoncepción es hacer el amor sin hacer el niño. La fecundación in vitro es hacer el niño sin hacer el amor. El aborto es deshacer el niño y la pornografía es deshacer el amor. Jérôme Lejeune fue quien descubrió el gen que sobre el síndrome de Down, ¿no? Pues un gran biólogo, ¿no? Y un gran católico también. Y él, en esta frase suya, lo que viene es un poco a dar razón a esa intuición que había tenido Pablo VI, ¿no? Es decir, que es que si se disocia lo que Dios naturalmente ha unido, es que se disocia todo. La anticoncepción, dice, es hacer el amor sin hacer el niño. Claro. Luego la fecundación in vitro es hacer el niño sin hacer el amor. Luego el aborto es deshacer el niño y luego la pornografía es deshacer el amor. Claro, todo viene unido. Puestos a disociarlo, disociamos todo. Un misterio que Dios había querido, que Dios lo había pensado, pues, íntimamente integrado, ¿no? En el que la sexualidad, la transmisión de la vida, la donación mutua del hombre y de la mujer quedaban plenamente integrados. Bien, aunque sea brevemente, vamos a pasar al punto siguiente, el punto 2367, que dice: llamados a dar la vida, los esposos participan del poder creador y de la paternidad de Dios. En el deber de transmitir la vida humana y educarla, que han de considerar como su misión propia, los cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios creador y en cierta manera sus intérpretes. Por ello cumplirán su tarea con responsabilidad humana y cristiana. Bueno, introducimos este punto, aunque lo desarrollemos más mañana. Insistir en que la paternidad y la maternidad suponen, hemos dicho antes, que es un don, que no es un derecho, que no es algo, la vida no es algo que yo encargo. No. ¿Por qué? Aquí se nos da la explicación. Porque es que la paternidad y la maternidad supone una participación en el poder creador de Dios, en la paternidad divina. Dios eleva a los esposos a ser concreadores con Él. Es un misterio, ¿no? Misterio, es decir, ser concreador con Dios, poder participar con Él, pues de ese don de la creación y responder a ese llamamiento suyo de creced, multiplicaos, dominad la tierra.
Hay una dimensión trascendente muy grande en la procreación, dimensión trascendente, que subrayo esto. Y además no olvidemos que en toda concepción de un ser humano hay una colaboración en la que Dios está haciendo un acto creador, porque Dios crea el alma de ese ser humano, al mismo tiempo que los padres engendran ese cuerpo. O sea, es decir, es una colaboración. Pues, por ejemplo, en mi caso, estar todos los días comulgando, todos los días yendo, pues, comulgando en 2 misas y va en 2 misas, y todo eso durante 6 años, nada más que unida a la iglesia. Pero si una persona se separa, puede seguir así con Dios, pero si te divorcias, ¿puedes seguir el mismo ritmo? ¿O te desvías de la iglesia? Por favor, aclárenmelo. Vamos a ver, el divorcio, la diferencia entre separación y divorcio, bueno, para un cristiano no hay divorcio, en el sentido que para un cristiano lo que existe es una separación, o sea, pues la cruz de que uno haya vivido una situación en la que ha entendido que era más prudente la separación que continuar una convivencia que podía ser pues perjudicial, etcétera. Entonces, bueno, toma una decisión de separación temporal, por lo menos temporal, hasta ver si puede ser reconducida la cosa. Esa es un poco la concepción cristiana de la separación. Ahora, es que también hay que entender una cosa, y es que el divorcio puede llegar a ser un proceso automático jurídico. Es decir, la otra parte pide un divorcio y aunque yo no lo firme, ese divorcio se acaba imponiendo. Con lo cual, digamos, el que una persona haya recibido una sentencia de divorcio no es algo que en sí mismo sea inmoral. Lo que sí que es inmoral es que alguien entienda o viva como si hubiese dejado de tener el compromiso de fidelidad en su matrimonio. Bueno, yo vivo separado, pero usted como separado que vive no quiere decir que haya dejado de tener el compromiso de fidelidad a su matrimonio. Vive separado pues por la situación estratégica y por la decisión estratégica de la cual antes hemos hablado, ¿no? Pero no supone que haya una ruptura del compromiso de fidelidad. Por lo tanto, lo que es inmoral no es el tener una sentencia de divorcio, sino el tener una mentalidad divorcista en la que uno entiende que no tiene el compromiso de fidelidad con su esposo, y entonces se siente libre para tener otro tipo de relaciones infieles, ¿no? Eso es lo que es inmoral. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Sí, soy Francisco Blanco, soy médico y trabajo en Madrid. Adelante. Voy conduciendo ahora al trabajo, así es que no sé cómo saldrá esto. Adelante. Quería hacer una breve reflexión, por si usted quiere añadir algún comentario. En primer lugar, quería también darle la enhorabuena por su magnífico programa. Con frecuencia hablo con amigos míos, compañeros, sobre la sexualidad y trato de hacerles ver que no se trata de un mero juego, sino de algo maravilloso que es, como usted ha dicho antes, instrumento de vida y que solo tiene sentido en el contexto del matrimonio. Pero en una ocasión una persona de buen criterio me comentaba, mira, de acuerdo con que la sexualidad es una manifestación de amor, pero donde el amor se demuestra también y sobre todo es en el sacrificio. Esto yo creo que es no solo válido para matrimonios ya de una cierta edad, sino para la gente joven igualmente. Esto era lo que quería comentar. Sí, pues yo a este comentario del oyente haría dos breves aplicaciones, ¿no? Una que recuerdo que haber dicho en este programa en los días anteriores, que yo no me atrevería a decir que la máxima expresión de amor que ha tenido un matrimonio en su vida ha sido su expresión sexual, que ha podido haber expresiones todavía que han superado en intensidad a la expresión sexual, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando que un esposo, por amor a su esposa, cuida a su madre enferma con un cariño y una entrega, vamos, como si fuese su propia madre, ¿no? Y esa es una expresión de amor que puede llegar a ser superior a la propia expresión sexual con su mujer, ¿no? Porque su mujer sabe que está amando a esa mujer como si fuese su propia madre por amor a ella. Luego, eso es lo primero. Y otra aplicación que se me ocurre hacer es que también a veces el Señor permite que en nuestra entrega sexual, en nuestra expresión sexual, haya cruces.
haya cruces y, por ejemplo, tenga que haber pues por razones X de salud o lo que sea, pues una abstinencia grande en la expresión sexual, y entonces esas cruces tienen que ser integradas en la expresión del amor y no ser una frustración, sino que esas cruces que el Señor permite que pueda haber en la expresión sexual, de exigencia, de abstinencia, de tal y cual, esas cruces tienen que, si la sexualidad es bien vivida, esas cruces tienen que potenciar el amor. Tienen que potenciar el amor. O sea que es evidente esto que ha dicho el oyente, y creo que es muy, muy práctico. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Te llamo de Córdoba, soy Katy. Encantada de hablar con usted. Igualmente. Mi pregunta se refiere al programa hace 2 días, porque no pude entrar, entonces, para lo que usted estuvo hablando, lo recuerdo un poco. Usted estaba hablando de que hay muchas veces los matrimonios, la vida consagrada, hay la tentación de, pues, en los casados decir, ay, si me hubiese metido monja, cura, pues yo estaría mejor, tal y cual, porque ellos están mejor que nosotros, y al contrario, los consagrados, bueno, pues no sé, un poco esa tentación, ahí voy, ¿no? Uh-huh. Y entonces usted dijo, bueno, por lo menos los consagrados, cuando están en su congregación, en su, no sé, en su comunidad, los hermanos que ellos tienen no lo han elegido ellos, sino que, bueno, lo han venido impuesto. Sin embargo, en el matrimonio el cónyuge lo elige uno, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo, porque creo yo, vamos a ver si usted me entiende, cuando una persona tiene vocación de casada, ¿no?, de casado, esa vocación se discierne, vamos, tú la disciernes con Dios, con el Señor. Tú dices, bueno, ¿es esto lo que tú quieres para mí o no? Uh-huh. Por ejemplo, en mi caso, pues yo que te sé, ¿qué hago? ¿Cuál es mi vocación? ¿Tú quieres una vida religiosa, una vida de casado? Yo no lo sé, a mí me da igual, yo es que estoy confusa, lo que tú quieras. Aunque yo en el fondo, claro, yo ya después con los años veía mi tendencia, pero yo quería la voluntad de Dios, porque yo creo que aunque uno quiera ser consagrado o quiera ser casado, no da igual lo que uno quiera, ¿no? Lo importante es la voluntad de Dios, ¿no? Lo que Él quiera, uh-huh. No lo que yo quiera. Yo puedo ser consagrado, yo quisiera ser monja de clausura, pero dice Dios, no, es que tu vocación no es esa, es esta, ¿no? O al contrario. Y claro, cuando uno discierne y Dios te pone la vocación, el matrimonio de por medio, yo creo, vamos, humildemente, no sé, sí, que es el Señor que ha elegido esa persona para mí. Yo no lo elegí, porque a lo mejor si yo lo hubiese elegido, seguramente me hubiera equivocado, porque hubiera dicho, primeramente ya en el plan material hubiera dicho, pues rubio, alto y con los ojos azules. Resulta de que ni alto, ni rubio, ni con los ojos azules, ¿no? Entonces, en la otra parte espiritual, lo mismo. Yo creo que es el Señor, lo mismo que te elige para la vida consagrada. Tus compañeros o tus hermanos te los pone Él en el camino. Los casados te los pone Él, la pareja, vamos, el hombre y la mujer te la pone Él, ¿no? De acuerdo, pues bien, la verdad es que tenemos oyentes que nos ayudan mucho a matizar las cosas, ¿no? Tiene razón la oyente, ¿eh? Tiene razón, porque en el fondo